Buenos días. El Salmo 91:11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y estábamos hablando justamente de esto, de cómo los ángeles protegen a los creyentes. Ya habíamos visto la semana pasada que el libro de Hebreos nos narra el hecho de que los ángeles son seres espirituales que están al servicio de los creyentes. Y como nos servían, lo primero que estaban vigilándonos, estaban mirando nuestras vidas. Lo segundo es que los ángeles guiaban a los creyentes. La tercera referencia que nos da la Biblia es que los ángeles están protegiendo a los creyentes. Y vimos algunos versículos y hoy vamos a ver uno más en Hechos capítulo 27 verso 21. Dice entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, en que será así como me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Pablo les decía, vino un ángel en medio de la noche y me ha dicho que no te preocupes, si bien es cierto la nave será destruida, pero la vida de todos los hombres va a estar a salvo. Entonces, en medio de este mover de las aguas, obviamente los ángeles están protegiendo la embarcación hasta que esté cerca de una isla y se cumpla lo que el ángel, el mensajero de Dios, vino a Pablo a decirle. Y ocurrió justamente ellos se encallaron en la isla, la nave quedó destrozada, pero todos los hombres quedaron vivos, ¿no? Los ángeles entonces protegiéndonos de estas situaciones. Qué interesante, ¿no? Como, ¿cuántos ángeles se movieron ahí? No sabemos, ¿no? No sabemos ese mundo espiritual, pero es claro que el ángel de Dios estaba avisándole y los ángeles estaban ahí también para proteger a Pablo. Y muchas veces oímos historias de algunos creyentes que nos hablan justamente, ¿no? De situaciones en las cuales nos dicen, y no sé qué sucedió, pero de pronto pasó esto. Seguramente has escuchado historias como, y de pronto mi carro se chocó, se destrozó, pero yo y mi familia quedamos intactos sin que nos pase nada. ¿Qué ocurrió? Me atrevería tal vez a especular diciendo los ángeles del Señor protegiendo a los creyentes. Y esto nos anima también a mirar acerca de nuestros hijos, ¿no? Como padres, el poder saber que cuando nuestros hijos salen de casa, cuando están o nuestras familias están en otros sitios, saber que los ángeles están protegiendo sus vidas, están cuidando sus vidas, ¿no? Y esto realmente anima y nos da aliento a nuestros corazones. Pero los ángeles también cumplen otra función que es parecida a la anterior. Pero los ángeles están también liberándonos o librándonos de algunos problemas, ¿no? Importantes o graves. En Hechos capítulo 5, verso 17, dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Y miren, entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron, los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso y
y diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, con los guardias afuera en pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos. ¿Qué pasó? Dice en el verso 19: mas un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel en la noche. Lo sacó de ahí, pero cuando volvieron a revisar los hombres, todo estaba ahí, todo estaba cerrado. Entonces, ¿cómo es que salieron? Los ángeles del Señor los libraron de esta situación. Y esto nos hace ver, por ejemplo, ¿no?, que Dios puede librarnos de cualquier situación. Si es que es la voluntad de Dios, Él va a librarnos de cualquier situación difícil, de cualquier problema, porque envía a sus ángeles para librarnos de esas situaciones físicas. Hechos capítulo 12, verso 5. En Hechos 12, verso 5 también nos cuenta otra historia. Dice, Hechos capítulo 12, verso 5. Vamos a ubicarla. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Otra vez, Pedro en la cárcel y la iglesia del Señor haciendo oración sin cesar, dice, por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Miren, ahora estaba ya con más seguridad. Pedro estaba durmiendo entre dos soldados sujetos a dos cadenas. Imagino un guardia en un sitio, otro guardia en otro sitio, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Los guardias estaban delante de la puerta, ¿no? Imposible salir. Pero dice verso 7, he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron. Solamente lo tocaron y las cadenas se cayeron. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era en verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión, ¿no? Pedro estaba pensando que era una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces, vemos aquí otra ocasión en la cual los ángeles están liberando de los problemas a su pueblo. ¿No hemos escuchado situaciones inexplicables, difíciles, de donde el Señor nos ha liberado, donde el Señor nos ha sacado? Capaz los ángeles estuvieron ayudándonos en esas situaciones. Entonces, los ángeles están protegiendo y liberando a su pueblo. Y ellos estuvieron activos en todo el Antiguo Testamento. Y probablemente también en nuestros tiempos. Ellos estuvieron activos probablemente, ¿no?, en muchas de las cosas que la Biblia nos dice. Probablemente estuvieron ahí activos cuando el pueblo de Israel cruzaba el Mar Rojo. Estuvieron ayudando a Gedeón, a Jefté, a David, tapando boca de leones, como dice la Biblia, ¿no?, apagando fuego, evitando filo de espada. Probablemente los ángeles estuvieron muy activos en todo ese tiempo. Y están probablemente activos en este tiempo. Y estarán activos también en el futuro. En Apocalipsis 7, verso 1, en el futuro, después de la tribulación, habrá un momento en el cual Dios va a escoger a un grupo de evangelistas dentro de Israel que va a llevar el evangelio a todo Israel. La Biblia nos dice todo Israel será salvo, pero Él escoge a un grupo de evangelistas a los cuales va a proteger justamente para que todo lo que esté ocurriendo en la tribulación, para que la bestia no les haga daño. Dice en Apocalipsis 7, verso 1, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía desde donde nace el sol,
y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ok, entonces estos ángeles sellan a estos hombres para que sean guardados, para que sean protegidos, probablemente por los mismos ángeles, porque estos iban a evangelizar en tierra de Israel durante este tiempo de la tribulación. ¿Ok? Entonces, los ángeles muy activos protegiendo al pueblo de Dios. Pero los ángeles también están activos en respuesta a la oración que hacemos a nuestro Dios. Repito, los ángeles están muy activos en respuesta a la oración que hacemos a nuestro Dios. Los ángeles no responden nuestras oraciones. En otras palabras, nosotros no oramos a los ángeles, no pedimos a los ángeles, sino solamente pedimos a Dios. Pero sí están ellos dispuestos a ¿qué? A responder conforme a lo que Dios diga a nuestras oraciones, ¿no? Y ya lo vimos en Hechos capítulo 12, verso 1, ¿no? Cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿no? ¿Qué es lo que pasó cuando Pedro estaba en la cárcel y estaba custodiado? La iglesia estaba haciendo oración por él, ¿no? La iglesia estaba haciendo oración por él, y entonces ¿qué ocurrió? La respuesta a esa oración, Dios envió a su ángel para sacar a Pedro de la cárcel. En Daniel 9 también, ¿no? Recordamos ahí, encontramos ahí también una oración de Daniel, y en respuesta a esa oración Dios envía su ángel. Dice en Daniel 9:20: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, ¿no? Cuando él estaba orando, vino Gabriel. Dios respondió la oración de Daniel y envía en este caso a Gabriel, su ángel, para darle una respuesta a Daniel. ¿Ok? Entonces, los ángeles, vuelvo a decir, no responden oraciones. Quien responde la oración es nuestro Dios, y Él envía a sus ángeles, porque los ángeles son seres obedientes, ya lo habíamos dicho, a Dios. Los ángeles son siervos que están dispuestos a obrar a favor nuestro conforme a la voluntad de Dios. Y Dios activa a sus ángeles conforme a nuestras oraciones. Ok, otro indicio que nos da las escrituras también acerca de la ayuda que proporcionan los ángeles a los creyentes es en su muerte. Vimos que en la muerte de Jesús los ángeles estuvieron allí ayudándole y ascendieron con él inclusive. ¿Cómo nos ayuda a nosotros? Esto nos da una referencia, Lucas 16:22. No podríamos decir que es totalmente así, pero la referencia que nos da Lucas 22 es muy interesante. Dice Lucas 16, verso 22, dice, en la historia del rico y Lázaro, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Aconteció, dice en el verso 22, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Nada más. Pero dice, ¿recuerdan ustedes el final del rico? ¿Cuál fue? El Hades. Y en cambio el mendigo era el seno de Abraham. Entonces el seno de Abraham, llevado al seno de Abraham, dice, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces, al parecer, ¿no? Al parecer, cómo nos ayudan también
Los ángeles nos ayudan también en nuestra muerte, a conducirnos a nuestro destino eterno. ¿No? Qué interesante, ¿no? Qué interesante y qué realidad tan fantástica poder saber que los ángeles están ministrando a nosotros, los creyentes, que están ministrándonos, que están sirviéndonos a nosotros, están vigilándonos constantemente, están guiándonos, están protegiéndonos, están librándonos, ¿no? de situaciones difíciles, y están ahí obedientes, dispuestos a responder a las oraciones que hacemos a nuestro Dios. ¿Qué actitud debemos tener para con los ángeles, para con estos seres espirituales? Pues debemos respetarlos porque son santos al servicio de Dios. Debemos valorarlos, ¿no? por todo lo que hacen, ¿no? Debemos seguir su ejemplo por sobre todo, porque ellos sobre todo están sirviendo y adorando a Dios. Y este es el ejemplo que nos dejan para nosotros. Igual por eso decía, debemos imitarlos. ¿En qué? En que ser servidores y adoradores de Dios. Habíamos dicho antes, no debemos orar a los ángeles, porque ellos no responden oraciones. Quien responde las oraciones es nuestro Dios. ¿Debemos adorar ángeles? Definitivamente no. La Biblia lo prohíbe. En el libro de Colosenses capítulo 2, verso 18, dice claramente el Señor: nadie os prive de vuestro premio. No te dejes quitar tu premio, dice, afectando humildad y culto a los ángeles, ¿no? Entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Dice, nadie te prive de tu recompensa. ¿Cómo? Haciendo culto a los ángeles. Cuidado, es pecado adorar nosotros a los ángeles. Dice, leo de nuevo en Colosenses, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, ¿no? Si no entiendes, no has visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, ¿no? Haciéndose de la cabeza. ¿Quién es esta cabeza? Es Cristo. Entonces dice, cuidado, no te vayas a dejar confundir, a quitar tu premio. Si bien el mundo espiritual, el mundo de los ángeles es algo fascinante, pero no vayas tras los ángeles. Eso es lo que nos está diciendo aquí Colosenses. No te vayas a ir tras los ángeles, sino tienes que agarrarte de quién, de la cabeza que es Cristo. ¿Ok? Conocemos cómo Dios está funcionando en este mundo espiritual a través de los ángeles, pero sabemos lo que las escrituras nos dicen. Más no sabemos, por eso dice una vana mente hinchada, una mente carnal que no entremetiéndose en las cosas que no ha visto, porque no hemos visto, no sabemos, no conocemos. Así es que ciñámonos a lo que dicen las escrituras, agarrémonos de la cabeza que es Cristo. Los ángeles no buscan adoración. En Apocalipsis capítulo 19, verso 10, claramente vemos, ¿no? Cuando equivocadamente Juan quiere adorar al ángel, ¿no? Dice en el verso 10, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Es claro, el ángel lo tiene claro. Juan quiso postrarse y adorarle al ángel por las cosas que estaba viendo y le estaban diciendo, y él dice, no, yo soy consiervo tuyo, no lo hagas, no hagas eso. ¿Qué tienes que hacer? Adorar a Dios. Entonces, los ángeles están sirviendo a los creyentes, y esto es algo muy hermoso, muy fascinante y muy alentador, protegiéndonos, guardándonos, y ellos están obedeciendo a Dios inmediatamente. Pero nuestras oraciones no pueden dirigirse a los ángeles, nuestra adoración no puede dirigirse a los ángeles, nuestra adoración, nuestra oración es hacia nuestro Dios. Hasta la próxima.